En los 90, el ejército de Estados Unidos investigó una bomba que podría volverte gay. La esperanza era que los soldados enemigos estarían demasiado ocupados haciendo el amor entre ellos para luchar contra las tropas estadounidenses. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, veremos 15 minutos de hechos increíbles del ejército de los Estados Unidos. Desde los 70 hasta los 90, el ejército de Estados Unidos operó una rama especial de inteligencia en lo más profundo de Fort Meade, Maryland. Con el nombre La Llama de la Parrilla, una unidad secreta, se hizo conocida públicamente gracias a la famosa comedia cinematográfica Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Una unidad secreta intentó durante años convertir lo paranormal, como la visión remota, en un arma. Según los suscriptores de esta creencia, algunas personas tienen la capacidad de cerrar los ojos y visitar otros lugares sin tener que ir físicamente allí. Supuestamente, el ejército sintió que había muchas promesas en el programa cuando varios espectadores remotos dieron relatos detallados de una instalación de investigación de armas soviética que resultó ser precisa. Aunque la historia nunca sabrá si fue una simple suposición afortunada, documentos desclasificados revelan que el ejército y la Agencia de Inteligencia de Defensa consideraron seriamente esta capacidad. Sin embargo, esta no fue la primera vez que el ejército norteamericano gastó mucho esfuerzo en lo que algunos podrían ver como un proyecto superfluo. En 1976, el ejército lanzó una operación militar completa para cortar un árbol. 14. Operación Paul Bunyan. El 18 de agosto de 1976, un grupo de soldados estadounidenses y contratistas surcoreanos entraron en la zona de seguridad conjunta para cortar un álamo de 98 pies que estaba obstruyendo la vista de la sede de las Naciones Unidas a un puesto de observación. No esperando ninguna resistencia de los norcoreanos, los estadounidenses desarmados se encontraron con una patrulla norcoreana de casi 20 hombres. Sin previo aviso, los norcoreanos se lanzaron sobre el grupo y comenzaron a golpearlos con mangos de hacha, y luego a cortarlos con hachas que los surcoreanos habían dejado caer. Al final, 2 oficiales estadounidenses fueron asesinados a golpes y varios surcoreanos resultaron heridos. Este descarado asesinato de 2 oficiales del ejército estadounidense enfureció a los Estados Unidos, por lo que decidieron que era necesario mostrar su fuerza. Esto se denominó Operación Paul Bunyan. 3 días después, más de 800 infantes de marina, ingenieros y fuerzas especiales surcoreanas, junto con 27 helicópteros y un tanque, se propusieron con una misión en mente: cortar ese árbol. Cuando inició la operación, ningún norcoreano se atrevió a actuar, y la demostración de fuerza se realizó sin problemas. Según un participante estadounidense, la operación Cita asombró a los norcoreanos, quienes no tomaron represalias. Si eso no te sorprendió, esta nueva invención militar seguramente lo hará. Número 13. Escarabajos robot. Mientras la mayoría sospechaba que no habría un mundo tras un ataque nuclear. Algunos pensaron que era prudente planificar para tal caso. Sin embargo, en un mundo con toneladas de armas nucleares detonadas, los equipos de tierra que intentaran reparar los bombarderos dañados en batalla enfrentarían muchos peligros. En lugar de arriesgar vidas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos creó un robot llamado Escarabajo para realizar las reparaciones peligrosas. Pero este no era un robot ordinario. Con 11 pies de alto, 27 de alcance y 77 toneladas, el Escarabajo era esencialmente un traje blindado enorme que un técnico podía usar mientras reparaba bombarderos altamente irradiados. El conductor estaría seguro dentro gracias a las placas de plomo de 1 pie de espesor que reducen la radiación ambiental a menos de 1/3 milésima de lo que normalmente es. Aunque la Fuerza Aérea realmente construyó el robot y aparentemente funcionó bien durante las pruebas, nunca entró en servicio, y aunque la Fuerza Aérea planeaba donarlo a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, simplemente desapareció. Pero hallar este robot en terrenos del ejército es complicado, dado la gran cantidad de tierras que posee el ejército de los Estados Unidos. 12. Tierras del Departamento de Defensa. Aunque el número exacto de bases militares en los Estados Unidos cambia frecuentemente debido a cierres y realineamientos de bases, el Departamento de Defensa es uno de los mayores propietarios de tierras en los Estados Unidos.
con más de 750 bases repartidas por los Estados Unidos y el mundo, el DoD posee alrededor de 25 millones de acres de tierra. Sin embargo, esta tierra es más que una desolada naturaleza salvaje, como Alaska o el sur de California, que alberga algunos de los mayores campos de tiro del ejército. Entre Washington, Distrito de Columbia y Honolulu, San Diego, innumerables otras ciudades, el ejército posee algunas de las mejores propiedades inmobiliarias en todo el país. Aunque el valor de la tierra es desconocido, sin duda vale cientos de miles de millones de dólares. Sin embargo, este número extremadamente grande es aún mayor, considerando cuán pocas personas realmente sirven en el ejército estadounidense. 11. Porcentaje de América que sirve entre los aproximadamente 2.1 millones de estadounidenses que sirven en servicio activo o en la guardia o reserva del ejército representan solo el 0.5% de toda la población norteamericana sirviendo en cualquier momento. Este número sorprende, considerando que solo el 7% de la población de Estados Unidos son veteranos, cifra que disminuye cada día a medida que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam fallecen. Quizás lo más sorprendente de estas cifras es la división en las familias americanas que sirven. Se estima que alrededor del 60% de las familias americanas nunca han tenido un familiar que haya servido en el ejército. Esto implica que el reducido número de personas que sirven se concentra en relativamente pocas familias. Debido al bajo número de reclutas, el ejército ha intensificado sus esfuerzos para incluir a personas que de otro modo no se hubieran unido, lo cual también podría atraer a quienes quieren mantener sus barbas de civil. 10. Barbas. Una queja común de los miembros del servicio de Estados Unidos es que no pueden usarlas. Esto es absurdo, considerando que muchos otros ejércitos europeos lo permiten y parecen estar bien. Pero el ejército de los Estados Unidos continúa manteniendo a sus miembros afeitados, excepto por razones médicas. Hasta 2017, cuando ocurrió un fallo histórico. Algunas religiones, como los Sikhs, mandatan que los hombres usen barbas por motivos religiosos. En 2017 soldados Sikh ganaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, que forzó al ejército y luego al DoD a permitir excepciones religiosas para barbas a los miembros del servicio. Debido a que el lenguaje en estas regulaciones no es específico para una religión, se ha permitido a los miembros del servicio de otras creencias, como los paganos, dejarse la barba. Pero si la perspectiva de dejarse crecer la barba en el ejército no es suficiente para que te unas, quizás la salchicha explosiva lo sea. 9. El MICLIC. Uno de los mayores temores de un soldado es encontrar un campo minado. Con cada movimiento potencialmente siendo el último, los soldados deben ser muy cuidadosos sobre dónde pisan. Eliminar las minas es tedioso y casi imposible mientras se está bajo fuego. Por eso, el ejército estadounidense ideó una solución. Introducido en 1988, el M58 MICLIC es la peor pesadilla de un campo de minas. El MICLIC es un enorme cordón de explosivos adaptado a tanques M1 Abrams modificados, que puede ser disparado para despejar campos minados. Con la capacidad de despejar una sección de terreno de 8 metros por 100 metros de ancho en un instante, el 1058 MICLIC es verdaderamente un arma innovadora pero simple, y esta simplicidad incluso se incluye en algunas de las armas más avanzadas de América, como sus misiles nucleares. Los discos flexibles asegurando el arsenal nuclear de América es de suma importancia para el ejército norteamericano. A pesar de la alta seguridad física en las instalaciones que albergan estas armas, la probabilidad de un ataque directo es baja. Actualmente, el riesgo de ciberataques es alto, por lo que los misiles nucleares estadounidenses son sorprendentemente de baja tecnología. En búnkeres del oeste americano se hallan docenas de silos de misiles nucleares. Dentro de estos silos, las tripulaciones mantienen una vigilancia constante para asegurar que puedan disparar estas armas si alguna vez se da la orden. Los equipos que alimentan estos centros no son MacBooks de última generación. En cambio, son computadoras IBM Series 1 de la era de 1970 que funcionan con discos flexibles. Los Estados Unidos aún usan esta tecnología antigua porque estos sistemas son casi impenetrables a los ciberataques.
Y si te estás preguntando por qué los Estados Unidos se preocupan por los ciberataques, la respuesta es que hace menos de 20 años, una simple unidad USB casi lleva al ejército a sus rodillas. Operación Buckshot Yankee. En algún momento de 2008, un miembro del servicio estadounidense no identificado estaba caminando hacia su coche cuando vio algo que alegró su día. En el estacionamiento había una memoria USB abandonada. Creyendo que era su día de suerte, al día siguiente el miembro insertó la memoria USB en su computadora emitida por el DoD. Pero esa persona no sabía que era el paciente cero para el peor ataque cibernético en la historia militar de los Estados Unidos. Pronto, más de 300 computadoras militares se infectaron con el virus. Durante los próximos 14 meses, en lo que se llamó Operación Buckshot Yankee, el ejército trabajó para eliminar el gusano de sus sistemas. Aunque los perpetradores nunca han sido identificados, muchos miembros descontentos del servicio pueden agradecer a esta persona por el desafío anual de conciencia cibernética que parece alargarse cada año. El ejército de los Estados Unidos ha considerado amenazas a su seguridad de la información desde antes de Internet. En los 60s realizaron un experimento para construir una red de comunicaciones con agujas de coser. 6. Proyecto Westford. En los 50s Estados Unidos temía que si la Guerra Fría escalaba, tendrían problemas para comunicarse con sus tropas en zonas remotas del mundo. Esto se debía a que las comunicaciones de largo alcance viajaban por cables submarinos o rebotaban en la ionosfera. Sin embargo, con los soviéticos capaces de cortar los cables y las comunicaciones de largo alcance en peligro por el mal tiempo, el ejército buscaba asegurar la comunicación constante con sus fuerzas. Aquí es donde entra en juego el Proyecto Westford, también conocido como Proyecto Needles. Dirigido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el plan era enviar 480 millones de agujas al espacio que actuarían como antenas dipolo para facilitar las comunicaciones mundiales. Tras un intento fallido, el equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts realizó una prueba exitosa en 1963. No obstante, el proyecto no prosperó. Los progresos en tecnología satelital amenazaban con volver obsoleto el proyecto antes de estar completamente operativo. Además, varios organismos científicos protestaron contra el lanzamiento intencional de escombros espaciales en órbita. Incluso con una prueba, la Academia Internacional de Astronáutica lo considera la peor contribución premeditada de basura espacial en la historia humana. Pero esta no fue la única idea descabellada del ejército estadounidense durante la Guerra Fría. También crearon una bomba nuclear de mochila. Munición atómica de demolición especial. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos crearon una variedad de dispositivos nucleares, pero quizás el más único de todos fue la bomba nuclear de mochila. La munición atómica de demolición especial, o sistema atómico de demolición especial, era una mini nuke con un rendimiento explosivo de 10 a 1000 toneladas de trinitrotolueno. El ejército planeaba que un soldado de las fuerzas especiales atara la bomba a su espalda para luego lanzarlo en paracaídas detrás de las líneas enemigas con un equipo de seguridad. Una vez en el objetivo, el soldado activaría el dispositivo y correría como el infierno para escapar de la inevitable nube de hongo. El mundo nunca vio este uso del arma, ya que fue eliminada gradualmente a mediados de los 80, cuando Estados Unidos iniciaba conversaciones para la reducción nuclear con la Unión Soviética. Si se utilizara tal bomba en combate, se convertiría en una película de Hollywood, y el ejército tendría una participación directa en su producción gracias a unidades especiales dedicadas a esta misión. 4 oficinas del ejército estadounidense en Hollywood. Cada rama militar mantiene una oficina de medios de entretenimiento, también llamada oficina de enlace o asuntos públicos. Estas oficinas colaboran directamente con los productores de Hollywood en proyectos cinematográficos y televisivos que involucran al ejército estadounidense. La mayoría de las veces, la relación entre el ejército y Hollywood es cordial, ya que estas oficinas brindan a Hollywood acceso directo al personal y los recursos para hacer películas como la más reciente película de Top Gun, pero a veces estas oficinas sirven como una forma para que una rama proteja su imagen. Los productores de la película bélica Heartbreak Ridge querían originalmente que el protagonista fuera del ejército. Sin embargo, a los oficiales del ejército no les agradó que el personaje principal, interpretado por Clint Eastwood, tuviera un alto rango de liderazgo tras múltiples faltas en su historial, como conducir ebrio y pelear.
Para no desanimarse, los productores pidieron permiso al Cuerpo de Marines, el cual fue concedido de inmediato. Los Marines apoyaron la película principalmente por su postura machista y pro-estadounidense, y por su creencia en dar segundas oportunidades. Pero si pensabas que esto no podría ser más estadounidense, lo que las Fuerzas Armadas hicieron durante la invasión de Panamá haría llorar a cualquier águila estadounidense. 3. Manuel Noriega. Después de que los Estados Unidos invadiera Panamá en 1989 para derrocar al dictador panameño Manuel Noriega, la lucha para tomar el control del país fue rápida y violenta. Barriendo la resistencia panameña, las fuerzas norteamericanas se acercaban a Noriega días después de la invasión. Sintiendo que no había salida, buscó refugio en la Embajada del Vaticano en la ciudad de Panamá para ganar tiempo. Las tropas estadounidenses no podían entrar a la embajada, así que decidieron que harían salir a Noriega. Al enterarse de que una de las cosas que Noriega odiaba más que tratar bien a su gente era la música rock fuerte, ahora era una carrera para ver quién cedería primero. Durante los siguientes 10 días, las fuerzas estadounidenses serenaron a Noriega con una lista de reproducción bastante impresionante de clásicos como Welcome to the Jungle, I Fought the Law y We're Not Gonna Take It, entre otros éxitos. Finalmente, Noriega se rindió y fue detenido por tráfico de drogas, asesinato y otros delitos. Pero mientras esta historia hace que el ejército parezca bastante bueno, un accidente poco conocido hizo que el presidente cancelara completamente un E. Número 2. El incidente de las ovejas de Dagway. El 13 de marzo, 1969, el ejército de Estados Unidos realizaba pruebas en los terrenos de prueba de Dagway en Utah. El propósito de estas pruebas era ver la eficacia de un nuevo agente nervioso llamado UEX que los Estados Unidos habían armado recientemente. Las pruebas incluyeron disparar un proyectil de artillería cargado con el agente, quemar 160 galones de este en un pozo al aire libre, y el golpe de gracia fue un F-4 fantasma rociando el agente sobre los terrenos de prueba. Aunque el ejército consideró las pruebas un éxito, pocos sabían de su verdadera extensión. Poco después de la medianoche, se reportaron miles de ovejas muertas por teléfono. En 3 días, hasta 6.000 ovejas murieron, por lo que más tarde se confirmó como exposición a VX. El ejército inicialmente afirmó que el viento debió haber causado el accidente. Informes clasificados posteriormente liberados admitieron que probablemente una boquilla de rociado defectuosa permitió que el VX siguiera goteando después de que el avión dejó el área objetivo. Sin importar el motivo, las secuelas fueron enormes. De hecho, la prensa fue tan mala que fue una de las principales razones por las que el presidente Nixon disolvió el programa de armas biológicas solo un poco más de 6 meses después. Pero esta enorme reacción en contra del estudio o almacenamiento de armas biológicas en realidad perjudicó al ejército norteamericano, cuando se enfrentó a una amenaza real de que se utilizaran. Este desastre llevó a una de sus operaciones más innecesarias. Número 1. Operación Kuwaiti Field Chicken, cuando las tropas estadounidenses se prepararon para Irak. 2.0 en 2003, se encontraron lamentablemente despreparados para la defensa química, siendo el cuerpo de marines especialmente vulnerable. Debido a que los Marines no tenían un detector lo suficientemente pequeño para los vehículos, optaron por lo siguiente mejor: los pollos. Antes llamados dispositivos de confirmación química de aves de corral, PCCDs, el plan era que los pollos viajen enjaulados sobre los vehículos de los marines. Si los pollos morían repentinamente, los Marines probablemente sabían que estaban bajo un ataque químico. Los Marines, que lo nombraron extraoficialmente Operación Pollo de Campo Kuwaití, o KFC, el plan de usar pollos, fracasó desde el inicio. De los 43 pollos enviados a las unidades de marines, casi todos murieron en el camino o al poco tiempo de llegar. Es por esto que hay tumbas en las arenas de Kuwait y el sur de Irak inscritas a nombres como el Capitán Popeye y el Cabo Lance Pecker. Ahora mira armas extrañas de la Segunda Guerra Mundial que fracasaron, o haz clic en este video.